Hola, bienvenidas otra vez a un nuevo tutorial. Hoy vamos a hacer esa esfera navideña que es muy bonita y muy fácil de hacer. Para esa esfera yo he utilizado un hilo de algodón de 5 y una aguja de 1,3. Y como he puesto aquí, he utilizado este lazo, pero vosotros podéis poner que queréis cada una de vosotros. Si te gusta mi trabajo, por favor suscríbete a mi canal, déjame un like, un comentario y no olvides a tocar la campanilla para avisarlas cuando subo otro video. Como notáis vosotros, aquí tengo una hecha. Así que voy a continuar a enseñaros a vosotros también cómo o vamos a hacer. Esta es bastante grande. Yo esta lo voy a hacer un poquito, solo un poquito más pequeña. Y os voy a enseñar cómo tenemos que hacer esta esfera navideña. Vamos a hacer el anillo mágico. Pongo un poquito así para prepararnos de Navidad. Vamos a hacer el anillo mágico. Y dentro del anillo vamos a subir 4 cadenas. 1, 2, 3, 4, que es equivalente a un punto alto y una cadena de separación. Cogemos hebra y vamos a hacer otro punto alto separado de una cadena. Así vamos a hacer 12 puntos altos separados por una cadena dentro del anillo. Esa es la primera vuelta que vamos a hacer para hacer esa esfera de Navidad. Es fácil de hacer, chicas, no es nada complicado. Cualquiera de vosotros, estoy segurísima que vais a poder hacerlo. Vamos a ver cuántas tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falta 3. Cadena de separación. 10. Cadena de separación. 11. Cadena de separación. Y 12. Y una cadena de separación. Apretamos el anillo y cerramos en la tercera cadena con un punto deslizado. Aquí tengo la tercera cadena. Aquí voy a hacer un punto deslizado. De aquí me voy en el centro de los puntos, en el medio, donde tengo la cadena de separación. Hago un punto deslizado y aquí hago 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Que hacéis las cadenas un poquito más apretadas, pero no tenéis que apretar para no poder trabajar, pero que sea un poquito más apretadas. Y cuidado aquí cuando bajamos y cerramos este anillo así, que sea rectas las cadenas. Aquí me voy en el mismo sitio donde he empezado a hacer las cadenas y cierro con un punto deslizado.
Voy en el siguiente hueco, salto en el siguiente hueco. Aquí voy a hacer otro punto deslizado y voy a hacer otra vez 20 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 cadenas. Otra vez bajo en el mismo hueco y voy a cerrar con un punto deslizado. Salto en el siguiente y hago otro punto deslizado para poder subir con las cadenas. Y otra vez 20 cadenas. Os voy a enseñar esa y luego hasta tener todo relleno. En total tenemos que tener 12 grupos de cadenas. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Aquí en el mismo hueco voy a cerrar con un punto deslizado y salto en el siguiente hueco aquí y voy a hacer otro punto deslizado. Y otra vez voy a subir y así voy a terminar las 12 grupos de cadenas. Estoy aquí, he terminado los últimos 20 cadenas. Voy a cerrar aquí en el mismo sitio con un punto deslizado. Así. Y para no equivocarme, voy a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tenemos que tener en total 12. Y aquí voy a ir directamente aquí en el primer punto donde hemos empezado el primer grupo de las cadenas. Aquí un poco más difícil, pero voy a ir con un punto deslizado. Ahora tengo que llegar a la mitad de los 20 cadenas para empezar la siguiente vuelta. Así que en cada punto, hasta llegar a la mitad, voy a hacer un punto deslizado. Entro y salgo por esa. En el siguiente y salgo. En el siguiente y saco por aquí. Entro en el siguiente, saco. Ese es el punto deslizado. Y así voy a hacer hasta la mitad de estos 20 cadenas. Llegar a la mitad. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí estoy en la mitad de las 20 cadenas. Aquí voy a empezar a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a poner recto
la siguiente grupo de cadenas y en el medio voy a entrar con el medio y hago un punto bajo en el medio. 1, 2, 3, 4, 5. En el otro medio voy a hacer otro, voy a cerrar con un punto bajo. Otra vez 5. 1, 2, 3, 4, 5. Me voy en la siguiente y hago el punto bajo en el medio aquí. Voy a cerrar y voy a hacer 5 cadenas. 2, 3, 4 y 5. Así vamos a hacer hasta terminar la tercera vuelta. Esa es la tercera vuelta. 2, 3, 4, 5. Uniendo todas las cadenas. Todos los grupos de cadenas. Esa es la unión. La tercera vuelta es de unión. 1, 2, 3, 4, 5. En el siguiente, un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. En el siguiente, en el medio, un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. En el siguiente, un punto bajo. El perito está durmiendo, está roncando. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí otro punto bajo en el medio. 1, 2, 3, 4, 5. En la siguiente, en el medio, otro punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Y en la última, igual, un punto bajo. Ahora toca cerrar todas. Está con otros 5 puntos, otros 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y nos vamos directamente aquí, arriba, donde hemos empezado a hacer los 5 cadenas de unión. Y cerramos con un punto deslizado. Aquí me voy para llegar aquí en el centro. Igual como hemos hecho esa parte, así voy a hacer aquí arriba. Puntos deslizado. 1, 2. Y en tercer somos la mitad como tenemos 5. Aquí vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Me meto ahora. Como notáis aquí tenemos las cadenas de unión. Me meto en el centro de estos 5 cadenas y hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. En el siguiente, aquí. Voy a enseñar así. Es aquí. No entre las cadenas. Aquí. Aquí. En este. Aquí. Aquí. Y así hasta terminar toda esa vuelta. Un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Un punto bajo en la siguiente. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí otro punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí otro punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí otro punto bajo en el medio. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí
otro y así hasta terminar. Queda poquito para terminar, llegar aquí. Y llegar ahí os voy a explicar 1, 2, 3, 4, 5 en el medio de las dos. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí el punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. El punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. El punto bajo. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5 y cerramos esa vuelta. O cerramos igual de donde hemos empezado, de aquí. Aquí. Aquí vamos a cerrar con un punto deslizado. Todo se cierra con puntos deslizados. Vamos a la siguiente vuelta. Vamos a hacer como hemos hecho la vuelta anterior. Para llegar en el medio hacemos puntos deslizados. Aquí. Y ahora esta vuelta os voy a hacer de 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Yo como tengo es la mitad de la esfera o tengo terminada ya con todo. Esa es todo que tenemos que hacer para la mitad de a esa falta un poquito y ya tenemos terminada esa también. Como he dicho, esa os voy a hacer un poquito más pequeña. ¿Qué podéis hacer? También para que si queréis que sea más pequeña, podéis poner aquí, hacer de 16 cadenas o 14 o como queréis vosotros. Pero yo he hecho esa también de 20, pero no voy a hacer tantas vueltas aquí de cadenas. Voy a hacer solo, aquí he hecho 2 vueltas, aquí tengo una y la segunda voy a cerrar, voy a unir las dos partes. Aquí tengo mitad y aquí estoy trabajando a otra mitad. He hecho 5 cadenas. Cojo de aquí que sea este al revés y este igual así. Así al revés. En el interior que sea al revés, así ponemos y nos metemos. Hemos hecho estas 5 cadenas y aquí da igual dónde, en cuál, esa da igual dónde nos vamos a meter y cerramos, entramos en uno y cerramos con un punto bajo. De aquí, no tenía, aquí me he equivocado, perdón. Aquí tenía que hacer solo 2 cadenas, 1, 2, 2 así, para como he sido acostumbrada de la otra esfera, me he equivocado, perdón. 2. Me meto, como he dicho, en cualquier vuelta, estas cadenas, cualquier cadenas en el medio de cualquier grupo de, aquí tenemos 1, 2, así continuamos. Esa da igual en cuál entramos. Hacemos un punto deslizado. Hacemos 2 cadenas otra vez. Y de aquí entramos en otra parte, en que lo tengo de abajo.
exactamente igual. Nos metemos en el centro, salimos y hacemos un punto bajo. Otra vez otras 2 cadenas, 1, 2. De aquí salto en el siguiente de arriba y por abajo entro, cojo la hebra y hago el punto bajo. 2 cadenas, 1, 2. Salto en el siguiente, en la otra mitad, y así, y hago el punto bajo. 2 cadenas, 1, 2. Entro en la siguiente mitad y hago el punto bajo. Y como os dais la cuenta, aquí no se nota nada la unión. Y así vamos a unir hasta terminar de unir toda esa esfera. 1, 2, estoy en este. Ahora voy a entrar en el de abajo y voy a hacer el punto bajo. 2 cadenas, 1, 2. En la siguiente mitad. Entro por abajo y saco por las 2. El punto hecho, el punto bajo. Otra vez 2 cadenas aquí y entro por arriba en el otra mitad. Cierro con un punto bajo, hago 2 cadenas. Espero que me entendéis, que vosotros sabéis que a mí me gusta explicar bien para que me entienda todo el mundo. De aquí, otra vez, me voy aquí, en este. Entro por abajo, cojo hebra, saco y hago el punto deslizado. Hago 2 cadenas, 1 y 2. Entro en la siguiente mitad, por la parte de arriba. Aquí. Cojo la hebra y hago el punto bajo. 2 cadenas. Entro por abajo en la mitad de arriba y hago el punto bajo. 2 cadenas y bajo aquí y aquí voy a hacer la unión con un punto bajo. 2 cadenas, me voy en el siguiente, aquí por abajo y hago la unión con el punto bajo. Así alrededor de toda esa vuelta hasta terminar esa vuelta. Y eso es todo que tenemos que hacer, chicas, para esa esfera. ¿Qué falta luego? Falta yo para endurecer esa esfera os voy a enseñar qué he utilizado. Como notáis vosotros, es muy duro. Mira, es muy duro. Aquí tengo otro trabajito que he hecho, pequeñito. Una estrella también para ornar. Y mira cómo está de dura. Os voy a enseñar cómo voy a hacer para endurecer las cositas que hago para el árbol de Navidad. Así tiene que quedarse duro. Cuando voy a terminar de unir estas 2 mitades, os voy a enseñar cómo voy a endurecer Así aquí, eso quería enseñar. Aquí tengo 1, 2, 3, 4. 1, 2 y 3. Así que aquí he hecho menos vueltas de
esa malla es como un punto malla, como un punto red, pero no es punto red. Pero así, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas. Y aquí tengo solo 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Así que lo he hecho un poquito más pequeñita. ¿Y qué quería decir más? Nada, os voy a enseñar luego cómo voy a endurecer. Necesitamos un globo para meter dentro para quedarse así hasta cuando se seca con que voy a endurecer yo. Y luego cortamos el globo y ya está hecho la esfera de Navidad. Para endurecer esta esfera, ¿qué voy a utilizar yo? Os voy a enseñar qué utilizo yo. Se llama Super Title, es cola blanca para madera. Cola blanca para madera es un poco más potente como cola para manualidades o cola para chiquillos para pegar en las clases. Es un poco más fuerte, así que he puesto, como notáis, solo un poquito, muy poquita agua. Ahora voy a destapar este, que es muy bien pegado. Lo voy a destapar. Pongo directamente en un vaso de plástico, ¿no? Da igual en qué tenéis vosotros y en qué queréis. Pongo cola. Y ahora, como tengo esa agua que tengo ahí metida, voy a mezclar bien todo. La agua con la cola, pero muy poca agua, como he dicho. Así se va a quedar muy bien duras, así que por eso no pongo mucha agua. Así yo tengo ya mezclado todo. Cojo y lo meto todo dentro y doy vuelta con él en el vaso para coger por todos los lados la cola. Muy bien, hemos cogido todo. Ahora os voy a modelar un poquito así con los dedos para que entre en todo, por todos los lados, bien. Y cuando tengo, muy bien, voy a escurrir un poquito, pero no va a salir casi nada. Y os dejo 1 hora o 2 horas, depende de cómo notáis vosotros que empieza a endurecerse. Cuando veis un poco que tengo que aclararme las manos para poder enseñaros, cojo un globo y luego, después de 1 hora, más o menos, 1 hora, meto el globo da igual por donde lo metéis vosotros, da igual que sea, lo voy a meter dentro, lo voy a hinchar y voy a modelar la esfera o voy a modelar que sea redonda alrededor del globo y lo dejo así a secarse con el globo hasta el día siguiente. El día siguiente, cuando está bien dura y cuando se seca bien, con un palito o con una aguja voy a pinchar el globo y saco el globo y se queda
la esfera muy bien dura. Y eso es todo que tenéis que hacer. Muchas endurece con maicena o con, si no encontráis pegamento de ese no sí, cola para madera, otra cosa para endurecer. Pero yo he hecho con esta y me gusta cómo se quedan de duros todos. Y así que os voy a decir ahora que voy a hacer más tutoriales de cosas de Navidad. Para estas cosas yo utilizo la cola de madera. Y ahora voy a poner encima de una servilleta, voy a poner y voy a dejar así una hora y media toco. Y cuando empieza poquito, notáis poquito que empieza a secarse, hincháis el globo y lo dejáis así, lo modeláis bien moderado y lo dejáis hasta el día siguiente. Y esa es así yo voy a hacer para las cosas de Navidad, endurecerle. Así se ha quedado la esfera de Navidad. Yo le he puesto aquí un lazo, he hecho un lazo y he puesto una piedrita. Vosotros podéis hacer como queréis cada una de vosotros. Espero que te haya gustado este vídeo y te espero en el próximo vídeo.